Buenas noches, mi nombre es Carlos Galeano, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta actividad individual voy a presentarles la fase 5, entrega final del proyecto de software. Bueno, empezamos. Esta es la tabla que hay que iniciar, pero antes de eso vamos a dar inicio a- a la actividad de la fase 1. En este caso vamos a abrir, estas son las 5 fases de todo el curso. En la fase 1 abrimos el documento, se entregó la actividad sobre el proyecto que es de la institución educativa Mis Pequeños Genios, donde aquí más o menos eh, pedían qué, qué debería cumplir el software. Eh, Definimos el problema como tal, bien analizado. También estructuramos los objetivos. En fin, es el análisis que hubo antes de generar el software como tal. En la fase 2 continuamos con el desarrollo. En este caso, la actividad nuevamente exigía un análisis, pero con la adición de definir eh, el diseño del diagrama de caso de uso. Aquí tenemos el diagrama del proyecto de mis pequeños genios. La actividad fase 2 exigía también la descripción del problema, las clases candidatas, relacionales, etcétera. También nos pedía un diagrama de actividades. Estas son las clases que vemos hacia futuro cuando veamos el modelo de base de datos. El diagrama de la actividad, aquí está detallado. Diagrama de la entidad relación. Y la parte de la herencia. En este caso es el modelo que diseñé. En la fase 3 ya empezamos a echar código donde aquí está la entregable, ¿sí? Entonces vamos a abrir el proyecto para mirar en esta fase que era la, la, la conexión a MySQL. Vamos a abrir el software como tal. Lo hicimos en base Eclipse IDE. Ah, y también nos pedía el tema de crear el SQL. Vamos a abrir el software aquí. Ya abriendo Eclipse, vemos aquí ya el desarrollo. Bueno, el proyecto se veía en la conexión de Java, que es este. La idea era conectar el Java a la base de datos, ¿sí? Y aquí se creó insertar, digamos, acudiente, insertar administrativo, insertar asignatura, insertar estudiantes. Esta es la información que para enviar y que guarde en la base de datos, ¿sí? Aquí le decimos un insert a la tabla estudiante y mande todos estos parámetros de cada uno, de cada interfaz que de acuerdo al modelo
se diseñó. Por ejemplo, estudiante. Si lo vemos en la parte, también exigía la parte que crear las interfaces, ¿sí? De de acuerdo a la base de datos, ¿sí? Entonces que cargue voy a mostrarles cómo se diseñó la base de datos. Entonces, de acuerdo a la investigación, entonces se creó una tabla estudiante, una tabla matrícula, una tabla grado, una tabla acudiente, rol, etcétera. Aquí está, ¿sí? Esto se exportó y se generó un SQL y eh, lo subimos aquí a MySQL. Aquí yo lo tengo. Abrimos la, la base de datos colegio. Aquí está toda la base creada. Por así decirlo, abrimos acudiente y aquí hay información guardada de pruebas que he realizado en la sección de acudientes. Entonces, aquí ya que cargó la interfaz, digamos, de estudiantes, pues tenemos los campos y los nombres de los campos, el label. Entonces, aquí guardamos con las variables y en código, pues, en la tabla de estudiantes, generamos aquí las variables y este es, todo esto es el diseño de la interfaz, que el eh, eh, clic se lo genera. Y aquí la llamamos la función crear estudiante y mandamos eh, de acuerdo a la conexión, insertamos las variables, ¿sí? Y estudiante, nombre estudiante, estudiante apellido, bueno, etcétera. En la conexión, aquí vemos que lo recibe la, esos parámetros enviados. Aquí los recibe, ¿ok? Entonces voy a mostrarle lo que tiene que ver con la fase 4, ¿sí? Que ya la herencia. Notemos aquí que en la parte de conexión tenemos todo, las funciones que inserta a la tabla, pero en este caso, en el otro paso, tenía que volverlo de tipo herencia. Entonces, esta es la forma de la fase 3 donde no hay no hay usuario, un archivo que permite una clase para heredar. Ya les explico qué hicimos. Voy a cerrar Eclipse y lo abrimos de nuevo, pero en la fase 4. Permítame, lo abro, abrimos Eclipse y cargamos la función, la- el archivo. Aquí, fase 4. Listo. Arrancamos el programa. Bueno, ya que nos abrió el programa de Eclipse de la fase 4 que hablamos del tema herencia, aquí vemos el documento y agregamos un archivo más, una clase, datos personales. Vimos que en todo el proyecto, en todas en toda la tabla, se exigía la herencia porque se hablaba de unas, unas variables que siempre se repetían, como el ID, el nombre y el apellido. En caso tal, digamos, para el estudiante, para el docente, para el acudiente, ¿sí? Exigían esas variables. Entonces, la herencia es para no hacerlo repetitivo y crear una clase para llamar nuevamente esas variables, pues creamos un archivo llamado datos personales, ¿sí? En donde, por ejemplo, que estudiante, ¿sí? Aquí yo comenté el código porque ya no era necesario. Eh, la clase estudiante extiende la clase de datos personales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo utilizo el ID, el nombre y apellidos de datos personales para ordenar más el código.
¿sí? En este caso ya este código de la tercera fase fue comentado porque ya no es necesario utilizarla, el ID, el nombre, el apellido, ¿sí? Como vimos anteriormente en la conexión .java, ¿sí? Eh, ya comenté el código este, ¿sí? Pues para incluirlo en cada archivo, en cada clase, para que sea guardado, o sea, ya no era necesario. Entonces, aquí en estudiantes, utilizando la clase de datos personales, ¿sí? Esto eh, ya nos permitiría más fácil ordenar el código. Y aquí ya insertamos en cada una el tema de insertar la información a la base de datos, ¿sí? Haciendo una prueba, entonces digamos que estudiantes, vamos a arrancar este, aquí vemos el menú, ¿sí? Digamos, vamos para estudiantes, agregar estudiantes. Entonces, creamos vamos a agregar un estudiante, una cédula, vamos a ponerle Carlos Galeano, pongámosle Duarte, para separarlo de tantos ejemplos que hicimos, Duarte. Fecha de nacimiento, 2 de, de- del 2001, mm, correo electrónico, em, teléfono, un teléfono cualquiera, y guardamos. Aquí nos indica pues que el registro fue almacenado exitosamente. Si vamos a la base de datos, refrescamos, vamos a colegio y la tabla estudiante, vemos aquí que se actualizó, pues se creó la información que ingresamos, ¿vale? Eh, en sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la clase, eh, la variable de, bueno, la clase de datos personales, ¿sí? Tenemos estas variables, el ID, nombre, apellidos, y le utilizamos esa clase, un extend datos personales, para no repetir códigos. O sea, heredamos ese patrón de esa clase de datos personales y la utilizamos en la clase estudiantes. Y aquí ya mismo pues insertamos el tema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por todo.